tema de este proceso de las coordinaciones estatales con vías sin duda a lo que será el proceso 2027, que no es un elemento que necesariamente vincule, pero había una apuesta, no sé si la hacía Roberto o la hacía Federico, de que quienes encabezaran las coordinaciones en su momento, creo Yo que no fui supe, sí, 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 la sí, que es cierto, dije. no, que exactamente, que serían Apuesto que de ahí finalmente van a salir los candidatos. ahí van a salir los candidatos a las gubernaturas. En el caso del asunto este que destapa reformas sobre un personaje vinculado con uno de los aspirantes, con Molinedo, pues bueno, es eso, ¿no? Es una de las personas que está registrada para llevar los trabajos de coordinación en la defensa de la Cuarta Transformación en el estado donde tiene un interés político, pero esto no quiere decir que lo dicho por la presidenta del partido pues no se vaya a cumplir, ¿no? Yo estoy convencido que y en cualquier caso, pues se harán las valoraciones Pero correspondientes. no se cumplió, la primera de cambio no se cumplió, o sea, yo no digamos pasaron Pero 10, 15 candidatos, al siguiente candidato ahí está la muestra. no toca porque el procedimiento ni siquiera va yo creo que todavía no se agota ni la primera etapa. Pero si queda en Por- la terna ya es foul, ¿eh? Bajo Bueno, tu argumento no debería de quedar ni en la terna de la encuesta final. Es que no lo deberían dejar ni registrar. hay lo que dice Federico, hay una segunda etapa donde se determina un máximo de 3 hombres, máximo de 3 mujeres, es decir, 6 aspirantes finales con base en mediciones, donde se hayan registrado más de 6 aspirantes, y entonces con base en eso, pues yo entiendo que ya en ese punto sí se hacen este tipo de consideraciones, ¿no? No, yo creo que sí hay toda una convicción y creo que hay una claridad de dos cosas, ¿no? Primero que efectivamente, y hablo aquí en general, que hay perfiles que sin duda, a ver este tema de los prestigios que pueda construir o de reputación o expectativas que pueda construir un partido, pues siempre tiene un desgaste en lo que va pasando todos los días en la vida real, el incumplimiento de las expectativas, la vinculación con cosas que decías que no estarías vinculado. Y entonces yo estoy convencido que la presidenta de la República y la presidenta del partido tienen esa claridad de que tener malos candidatos o malos gobernantes es un asunto que va a tener un costo de orden político y va a minar mucho, evidentemente, la agenda que al menos se han trazado en este nuevo proyecto del partido, ¿no? Con vías al 27 y sin duda al 30. Entonces, yo estoy convencido de que esto es real, de que hay un interés en tener perfiles lo más limpios posibles y que en este sentido, pues veremos el siguiente corte cómo queda en torno a los aspirantes. Pero no lo más limpios posibles, totalmente limpios. A ver, vamos al siguiente caso de Andy López Beltrán y su relación con el clan de Andy López. Me refiero, como decía mi papá, digo, pues habrá pecadores estándar, ¿no? Me refiero de un poquito de broma, un poquito en serio. O sea, hay situaciones que pueden ser cuestionadas, pero que no necesariamente implican que sea una persona un criminal o que sea una persona de malos hábitos o que esto se vaya a trasladar a malas prácticas de gobierno, ¿no? Ahorita, desgraciadamente, todo es malo, no te puedes mover un centímetro, ¿no? Kusama No, y las propiedades del Airbnb. sí. Ladrón de mi Max, ladrón de... Tocayo. Me disculpo. Bueno, Sí, adelante, bueno, Federico. Buen viaje, Federico. Gracias. Sí, a ver, yo me voy Le en apoyo, principio por favor. al tema del electoral, ¿no? Yo creo que le pesa muchísimo evidentemente el nombre, el seguimiento mediático de cada acción, de cada dicho de Andrés Manuel López Beltrán, y Pero que se dice. a mí en realidad me sorprende, y por eso estoy convencido de que efectivamente es más el seguimiento del nombre que el seguimiento de los hechos, y que verdaderamente esto que él va realizando, que es algo que creo que muchos que estamos involucrados con cargo o sin cargo estamos haciendo pues por todo el país, que es repartiendo el periódico Regeneración o hablando justamente de los temas que tienen que ver con la defensa de la soberanía. Finalmente se vale, es nuestra convicción pensar que tenemos que defender pues a nuestro país justamente de una serie de injerencias, independientemente de otros elementos de cooperación, que es completamente distinto. Pero a mí sí me llama la atención porque de verdad estos actos
que se le atribuyen, pues es parte de la discusión en la agenda nacional. Pero esto lo vemos replicado y lo comentaba yo, Tocayo, en el programa pasado, porque tocamos un poco de este tema. Esto lo vemos reflejados a lo largo y ancho de toda la República por funcionarios públicos que nada tienen que ver con Morena, obviamente de otros partidos políticos, quienes en uso y abuso de los recursos públicos tienen saturados las ciudades, los espectaculares, inclusive los medios publicitarios, y que bueno, pues es verdaderamente una cosa que no tiene ni comparación, las violaciones electorales e insisto, algo que nos indigna a todos, que es el uso de recursos públicos. Hasta donde yo he visto las acusaciones que se hacen del trabajo territorial que ya está haciendo Andrés Manuel López Beltrán, nada tiene que ver con el uso de recursos públicos, al menos no entiendo los planteamientos que hace Federico, pero particularmente en este tema de ir a recorrer territorio, pues no me parece a mí que sea distinto a lo que hacemos muchos a lo largo del país, donde no estamos promoviendo un voto personal, donde sin pecar de inocente ni de nada, bueno, pues tampoco, oye, pues somos políticos, ¿no? Nos damos a conocer, platicamos con la gente, generamos pues un tema de posicionamiento de nombre, pero al final de cuentas tampoco es un llamado al voto. Pero lo que sí a mí me parece... ¿Cómo le llamarías tú entonces, Tocayo? O sea, porque Mira, eso... Tocayo, es que precisamente no cumple con esa condición para que sea un acto anticipado de campaña, porque no hay un llamado formal al voto, ni por la persona, ni por alguna posición personal. ¿Cuáles serían entonces, tú crees, las intenciones que él ha hecho recorriendo cada una de estas casas en Pero las intenciones son válidas, Tocayo. A mí lo que sí yo no estoy de acuerdo es que volteemos a ver todo México a Andrés Manuel López Beltrán cuando tienes a lo largo del país un chorro de funcionarios públicos haciendo campaña con recursos públicos de una forma descarada. Y como no voy a usar este espacio para denunciar cosas que pudieran tocar hasta en lo personal, un día se las mando en privado, porque eso sí los va a indignar o los debería de indignar mucho más de lo que está pasando con Andrés Manuel López Beltrán, que lo único que hace es recorrer calles, entregando unos materiales, pero no está promoviendo personalmente un llamamiento al voto para algún proyecto político. Él tiene un interés, como tenemos muchos, y es muy válido. También, desgraciadamente, ya todo el mundo busca cómo le da vuelta a los temas electorales. Yo recuerdo en el 2017, 16, cuando los presidentes de los partidos empezaron a utilizar los tiempos oficiales, que también nos debería indignar, para hacerse publicidad personal y para posicionarse en el entorno nacional. Y de eso ya no nos acordamos, porque muchos políticos que no de Morena encuentran la manera de darle la vuelta a las leyes, particularmente a las electorales. Pero además en privado lo puedes hacer público en el momento que tú quieras y hablas de ciertos personajes sin ningún problema, Rosario. Pero además yo creo, mira, ni al PRI ni al PAN. Así es, Max. No, sí tiene que cambiar este tema electoral porque verdaderamente ya pues cada quien encuentra el modo y estoy convencido, esto no sé qué tanto y me duele decirlo, no qué tanto lo podamos llevar a cabo los políticos en el país, pero creo que las aspiraciones tendrán que manifestarse abiertamente y libremente cuando uno calcule políticamente que es el momento y cuando lo calcules financieramente. Y cuando me refiero a lo financiero, me refiero a la transparencia total. No soy ya tan admirador de la democracia de Estados Unidos, pero me queda claro que en ese contexto hay menos simulación, hay más claridad en las aspiraciones y más claridad de dónde vienen los recursos, ¿no? Que ahí en ese caso, pues solamente recursos privados que se documentan perfectamente y entonces luego hasta se llevan comparaciones ahí muy interesantes. Se me olvida el estado, ahora que hubo primarias en demócratas y republicanos para el Senado y para algunas gubernaturas, ver, y me dio mucho gusto porque me encantaría que ese no fuera el factor en México, como creo que no siempre lo es, donde candidatos con muy poco dinero en comparación con sus adversarios bien fondeados ganaron las primarias, ¿no? Entonces, ojalá sí ya nos quitáramos de simulaciones, que esta ley permitiera
anunciar candidaturas con la anticipación que el cálculo político le indique a quien se quiera promover para un cargo en la elección posterior, y que simplemente fue un tema de la fiscalización de los recursos. No sé si vamos a llegar a eso, a lo mejor es un tema un tanto cuanto soñador. Sin embargo, bueno, pues existen otros lados, pero ya este elemento, a ver, sí, las coordinaciones fueron cuestionadas, se hicieron desde las famosas corcholatas, pero por cuestión de no caer en desventajas o por lo que me digan, pero en la oposición las están copiando hasta con el mismo nombre. O sea, es increíble que la están copiando con el mismo nombre, digo, no de la Cuarta Transformación, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que de verdad nos tiene que llamar a la reflexión de si necesitamos generar una reforma electoral, porque verdaderamente pues ya se cae por todos lados en la simulación. Pues sí, que haya piso parejo para todos. Sí, tocayo, no, pues es un tema preocupante. Uno normalmente, en otra lógica, pues cuidas los bienes muebles, no cuidas la cartera, cuidas el reloj, cuidas el teléfono celular, bueno, cuidas el coche, ¿no? Pero la verdad es que nunca esperas regresar a tu casa de una vacación y que esté inclusive con otros muebles. Yo vi por ahí una relatoría de una persona que le habían despojado de su casa, y es impresionante el modus operandi, ¿eh? Claro que conlleva una serie de informaciones de vigilancia, probablemente informaciones de orden registral, ¿no? Para lo cual tienes que tener seguramente acceso pues, a algún elemento de información confidencial. Y creo que no es un tema, desgraciadamente, tampoco nuevo en términos de la ley. Supongo que esto pasa prácticamente en todos los estados, de lo injusto que es este tema de las invasiones en términos de la complejidad que le dejas al legítimo propietario versus los derechos cuando no hay una flagrancia en la invasión misma, que tienen las personas que se dicen posesionarios de buena fe. Y entonces es un tema donde le dejas una carga económica, inclusive porque pues, hay que contratar abogados, hay que llevar un juicio, y que bueno, juicio. Sí, muchas veces, a veces ni se llegan a judicializar, en muchos casos, a veces están vinculadas a amenazas. Si ya tomé tu propiedad y luego incurro en un tema de amenazas, una diversificación aparentemente también pues de ingresos de grupos criminales, y sí es un asunto que evidentemente creo que tiene que abordarse de fondo, porque pues no se puede permitir que este sea uno más de los negocios del el crimen organizado. Sí hay acciones, he estado yo revisando, por ejemplo, estableciendo un programa permanente de escrituración, particularmente en sucesiones, los servicios notariales gratuitos, asesorías jurídicas gratuitas, fiscalías especializadas, juzgados. La carga es brutal que tienen ambas, tanto fiscalías como juzgados, pero atendiendo pues la problemática que está dando, sí se está buscando justamente que haya una atención especializada tanto por parte de fiscalías como por parte de los juzgados, y asambleas informativas, pues particularmente yo entiendo que para evitar la posibilidad de que pueda ser sujeto a este tipo pues de delitos. Pero sí es grave, es el patrimonio, ¿no? Imagínate lo que te están quitando, y antes era un asunto que se daba y se debe seguir dando obviamente en los terrenos, en los baldíos, pero este tema de las casas es completamente alarmante, ¿no? Sí, y espero que sea de verdad, y lo digo con esta claridad.